buenos días, tardes o noches, hermanos y hermanas, de acuerdo con el momento en que usted esté viendo esta prédica. Damos gracias a Dios porque Él es grande y maravilloso y porque gracias a su infinita bondad hemos podido reanudar nuestros servicios presenciales en la iglesia de San Mateo Jalpa, Xochimilco, en la Ciudad de México, en principio solamente los días domingo. Mando un afectuoso saludo a los hermanos de las iglesias en Morelos, de la misión en Los Capulines, a los hermanos de las iglesias hermanas en Oaxaca y de igual forma a los hermanos de la iglesia de San Mateo Jalpa, a nuestros hermanos que se congregan en otros movimientos cristianos y asimismo a nuestros amigos que siguen las escuelas dominicales, prédicas y estudios que se suben al canal oficial de nuestra congregación en YouTube. Los exhorto, hermanos, a que sigamos unánimes en oración, a que no bajemos la guardia y tomemos todas las medidas de seguridad e higiene que han establecido nuestras autoridades para lograr todos juntos que pronto se termine con este grande mal que ha significado el virus llamado COVID-19. Me siento grandemente bendecido y muy alegre de poder comunicarme nuevamente con ustedes y poder saludarlos en esta ocasión de manera virtual a través de estos medios electrónicos de comunicación. Como recordarán, el pasado 29 de enero les compartí la prédica Cristo Jesús, nuestro ejemplo a seguir, en su primera parte, y en este día veremos, con la ayuda de Dios, la segunda parte de este tema tan hermoso que nos permitirá discernir de una forma resumida acerca de los siguientes 7 atributos o cualidades de nuestro Señor Jesucristo, ya que cada uno de ellos nos da para tratarlos de forma particular en prédicas individuales, pero en esta ocasión lo haré de una forma no tan detallada y quizá más adelante, si Dios lo permite, trataremos cada uno de ellos con mayor profundidad. Como les dije en esa ocasión, no me referiré a sus atributos divinos, sino solamente a aquellos que nos mostró en su paso terrenal por este mundo. Entendiendo que nuestro Señor Jesucristo es el mejor modelo a seguir para cumplir con lo que Dios quiere y espera de cada uno de nosotros, les mostraré en la imagen siguiente los 14 atributos o cualidades de Él, de los cuales la ocasión anterior vimos los primeros 7 y hoy seguiremos con los siguientes 7. Los atributos o cualidades son humildad, servicio, oración, amor, paciencia, perdón y santidad, que tratamos la ocasión anterior, y espiritualidad, sacrificio, negación, misericordia, justicia, fe y sensibilidad, que con la ayuda de Dios desarrollaremos el día de hoy. Les pido, amados hermanos, hermanas, en el amor de Dios, que ahí donde ustedes se encuentren, inclinen su rostro y cierren sus ojos para que juntos oremos pidiéndole a nuestro Padre omnipresente que su Espíritu Santo sea el que nos hable en este día, mostrándonos y enseñándonos lo que quiere que conozcamos y aprendamos de su bendita palabra, y que permita que abramos nuestra mente y corazón para recibirla con gran gozo y que pueda ser de edificación para nuestras vidas. Oremos al Señor. Padre de los cielos y Dios eterno, estamos, Señor, aquí delante de tu presencia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para pedirte, amado Padre, que tú estés con nosotros en todo momento. Pero antes, Señor, para agradecerte lo que tú haces en la vida de cada uno de nosotros, porque has permitido, Señor, que hasta este día seamos guardados de todo mal, de toda enfermedad, de toda tribulación, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor, por estar con cada uno de nosotros, por cuidar de cada uno de mis hermanos, pidiéndote, Señor, que aquellos que han dispuesto su tiempo y su corazón para ver esta prédica, Señor, puedan llevarse grabada tu palabra en lo más profundo de su ser, y que no solamente, Señor, sean oidores olvidadizos, sino que la pongan por obra.
veremos, bendito Padre, cada uno de los atributos que nos mostró tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, cuando Él, como hombre de carne y hueso, estuvo en este mundo para mostrarnos lo que tú quieres y esperas de cada uno de nosotros. Que en todo lo que nosotros hagamos, bendito Dios, podamos seguir su ejemplo, que veamos esas cualidades o atributos que Él demostró en todo momento y que podamos buscar, Señor, ser cada día más como Él, alcanzando la estatura del varón perfecto. Sé, bendito Padre, que ninguno de nosotros es santo como Él fue santo, como Él es santo, Señor, pero yo te pido, Señor, que tú seas el que ilumine nuestro camino y guíe nuestro sendero, Señor, para que nosotros podamos, bendito Padre, ser cada día más como Él. Gracias por escucharnos y estar con nosotros siempre. Te doy en el nombre de tu Hijo amado, de nuestro Señor Jesucristo, a quien damos toda la gloria, honra y honor, hoy y siempre. Amén y amén. Ahora, hermanos, los invito a escuchar esta hermosa alabanza para darle las gracias a nuestro Señor Jesucristo por todo lo que ha hecho por nosotros, sabiendo que como Él no hay otro. Por ser bueno, gracias por amarme, gracias por la cruz, gracias por pagar por mí, gracias por salvarme. Gracias por tu compasión, gracias por tu luz, gracias por tu vida. Como tú no hay otro, como tú no hay otro. Eres mi esperanza, Jesús, Jesús. Gracias por tu pacto y por darme tu favor. Gracias por tu
Empezamos, hermanos, con los atributos o cualidades de nuestro Señor Jesucristo, y el primero de ellos que veremos será Cristo Jesús, ejemplo de espiritualidad. Cualquiera que reconozca el modelo de nuestro Señor, enseguida se dará cuenta de que tanto en su predicación como en sus hechos tuvo muy presente los aspectos más espirituales y trascendentes de la propia existencia humana. Si bien, como ha ocurrido a lo largo de la historia, y máxime llegando casi al final de los tiempos, el concepto de espiritualidad se sigue malinterpretando en buena parte de nuestro ámbito cristiano, y no pocas veces es confundido con ciertas corrientes de espiritualidad extrañas a la verdad de Jesucristo. Nuestra presente posmodernidad ha creado diversas formas de espiritualidad ajenas a la propuesta bíblica, y para encontrar el equilibrio se hace necesario examinar detenidamente el proceder de nuestro Señor. El apóstol Pablo recoge el sentir del mismo Señor Jesucristo y alienta a la iglesia para que no desvíe sus objetivos espirituales, como nos deja ver en la carta a los Colosenses en su capítulo 3, versículo 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si bien, hermanos, la carrera se sucede en la tierra, no perdamos de vista que nuestra meta se sitúa en el nivel más alto y sublime, esto es, en la nueva y perfecta creación que Dios ha prometido para aquellos que le aman. El Evangelio de San Marcos, en su capítulo 13, versículo 31, nos dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esta frase concluyente, digna de ser enmarcada y recordada a menudo por todo creyente en Cristo, nos lleva a discernir sobre la visión tan especial que Jesús mantuvo acerca de nuestro mundo pasajero. Jesús practicó su espiritualidad en conexión con aquellos eventos de carácter futuro, según las reglas del mundo venidero. En todo su ministerio vemos que Jesús habló con naturalidad del amor, de la misericordia, del perdón, de la fe, y así consiguió trasladar de una forma espontánea las cosas del cielo a un plano terrenal para que nosotros las pudiéramos entender. Y lo hizo descubriendo su auténtica espiritualidad, tanto por medio de sus palabras como de sus acciones. Esta misma vida llena de amor era percibida como reflejo de su relación con Dios, a quien Él tenía presente en cada momento. De esta manera, aprendemos del modelo de Cristo que la verdadera espiritualidad surge del interior de la persona que acepta a Dios en todos sus caminos y asimismo reconoce la importancia que poseen aquellos proyectos de orden vital y resultados imperecederos. Descubrimos que la espiritualidad de Jesús se mantenía en estrecha relación con Dios y con los asuntos de carácter eterno. Su valoración de las relaciones personales, del trabajo, de la familia, de los bienes materiales y demás cuestiones temporales venía marcada por un profundo estado de comprensión espiritual que orientaba su forma de pensar y de actuar según la razón última de la existencia humana. Su manera de proceder le mantenía desprendido de la mentalidad materialista de su entorno, conservando un punto de vista de la existencia eminentemente espiritual. Ahora, preguntémonos acerca de nuestro grado de espiritualidad, de nuestro punto de vista sobre la vida o de la concepción que mantenemos sobre los asuntos terrenales. Consideremos el modelo de Cristo, porque la misma dimensión espiritual con la que Él planteó la vida es la que debe perdurar en el camino de todo discípulo suyo. La palabra de Jesús permanece para siempre. Por ello, haríamos bien en reconocer si estamos viviendo para el hoy o para la eternidad.
Marcos 13:37 nos dice: y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Reflexionando sobre el significado de esta advertencia, observamos que mientras los discípulos dormían, Jesús se fue a orar y cuando terminó, aprovechó esa escena para ilustrarles la necesidad de mantener los ojos bien abiertos en lo que respecta a la vida espiritual. Ahora hablaremos del segundo atributo, Cristo Jesús, ejemplo de sacrificio. Jesús murió por sus pecados. Esta es una frase que hemos escuchado muchas veces, pero realmente, ¿ha considerado usted lo que sucedió ese día, hace casi 2000 años, en una colina solitaria afuera de Jerusalén? ¿Ha pensado en lo que esto significó para nosotros? En la carta a los Romanos capítulo 5 versículo 7, Pablo escribió: ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Sí, hermanos, algunas veces vemos que alguien muere por otra persona o por las creencias que tiene. Solamente un individuo fue perfecto, sin pecado y completamente inocente, y sin embargo estuvo dispuesto a dar su vida por la causa más grande de todas. Esteban, falsamente acusado de blasfemia, después de dar un poderoso mensaje de defensa que condenaba a sus acusadores, sufrió la horrible muerte por lapidación y se convirtió en el primer mártir por el nombre de Cristo. Luego, la tradición registra que Santiago, el hijo de Zebedeo y discípulo de Jesucristo, fue decapitado. Felipe fue azotado, puesto en prisión y luego crucificado. Se dice que Santiago, el hermano de Jesús, a la edad de 94 años fue azotado y lapidado por los judíos y que finalmente sus sesos salieron volando. Pedro fue crucificado y Pablo fue decapitado. Hasta donde sabemos, Juan fue el único de los 12 apóstoles originales que no sufrió el martirio. A lo largo de la historia, muchas personas han hecho sacrificios notables, incluso heroicos, y han dado su propia vida por algo. Pero aún los hombres y mujeres que murieron en el nombre de Cristo, aunque eran justos, no pueden ser contados como el sacrificio más grande de todos. Esta distinción le corresponde solamente a nuestro Señor. El apóstol Pablo, en la misma carta a los Romanos capítulo 5, en su versículo 8, continúa diciendo: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Solamente Cristo fue perfecto, sin pecado y completamente inocente, y sin embargo estuvo dispuesto a dar su vida por la causa más grande de todas, dar su vida como sacrificio para que toda la humanidad pudiera vivir. Analicemos los eventos que rodearon su crucifixión. En la primavera del año 31 después de Cristo, alrededor de ese año, justo alrededor de la medianoche, unas pocas horas después de la celebración de la Pascua, soldados y oficiales religiosos arrestaron a Jesús. Lo llevaron primero ante Anás, como queda establecido en Juan 18:13, después ante el sumo sacerdote anterior, luego ante Caifás, versículo 24 de ese mismo capítulo, el sumo sacerdote vigente, y finalmente ante el Sanedrín o concilio. Los dos sumos sacerdotes y el Sanedrín lo condenaron a muerte, pero necesitaban la aprobación de las autoridades romanas. Entonces Jesús fue acusado de blasfemia y llevado ante Pilato, el gobernador romano vigente. Pilato
lo envió a Herodes, quien lo interrogó y luego lo devolvió a Pilato. Finalmente, Pilato dio su aprobación y Jesús fue crucificado alrededor de las 9 de la mañana, según nos deja ver el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 25, en la mañana del día de la Pascua. Esto ocurrió después de 9 horas de interrogatorio, burlas y azotes. Casi 6 horas después, el Mesías e Hijo de Dios murió en una colina llamada Gólgota. Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 17. Justo afuera de los muros de Jerusalén. Por ser Dios en la carne, su sacrificio fue un acontecimiento crucial y el suceso más importante de la historia humana. Cuando los miembros de la Iglesia de Dios se reúnen cada año para la Pascua, la atmósfera del servicio es solemne. No es que no tengamos gozo y gratitud por lo que Cristo hizo, sino que estamos reflexionando en su muerte, la muerte de nuestro Salvador, Jesucristo, cuyo sacrificio hizo posible para cada uno de nosotros ser reconciliado con Dios. Nuestros pecados que nos separan de Dios son removidos por este acto de amor. En los años que siguieron a la crucifixión y resurrección de Jesús, sus discípulos revolucionaron el mundo con su mensaje. Hechos 17:6, y muchos murieron por ello, como ya hicimos constar anteriormente. ¿Qué significa este sacrificio para usted, hermano? ¿Cuán preparado está para la Pascua de este año que ya se acerca? Nadie es digno, pero cada uno de nosotros debe dedicar el tiempo que sea necesario para reflexionar en lo que Cristo hizo por todos nosotros. Asegúrese de hacerlo y después participe de la Pascua, proclamando de esta forma la muerte de nuestro Salvador, el más grande sacrificio que se ha hecho en la historia. El tercer atributo o cualidad es Cristo Jesús, ejemplo de negación. La palabra de Dios nos dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo del 11 al 13, lo siguiente. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Le suena contradictorio este pasaje? Lo dijo el apóstol Pablo, refiriéndose a Jesús, y quizás sonaría más lógico que las frases fueran en la misma línea. Por ejemplo, que dijera: si lo negamos, nos negará. Si somos infieles, también será infiel. O incluso en positivo: si lo negamos, no nos negará. Si somos infieles, no nos será infiel. Pero eso que nos pareciera lógico, no lo sería en realidad, y para entenderlo conviene reflexionar acerca de lo que implica la negación. ¿Qué significa negar a alguien? El diccionario dice que significa no admitirlo, rechazarlo. Es decir, quien niega a otro se deslinda, pinta su raya, marca una distancia. En este sentido, se puede interpretar que lo que dice el apóstol Pablo se refiere a que si alguien niega a Jesús, es decir, marca su distancia, Jesús no forzará las cosas, no obligará a quien lo niega a reconocerlo. Vienen a la mente dos escenas, hermanos. La primera, la de la negación más famosa que aparece en la Biblia, la de Pedro. En el Evangelio, según San Lucas, dice que cuando Pedro negó a Jesús, Jesús volteó a mirar a Pedro, ¿y qué hizo? Nada. No desmintió las negaciones de Pedro, no gritó que sí lo conocía y que era su discípulo. Simplemente lo miró, como se establece en Lucas 22:61.
Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. La segunda, la que sucedió en la región de los Gadarenos, cuando Jesús, por sanar a un endemoniado, permitió que los demonios que atormentaban a ese hombre salieran y se metieran en unos puercos, que se lanzaron por un voladero y se ahogaron. Y los gadarenos fueron muy educados a rogarle a Jesús que se fuera de allí. Se negaron a acogerle. ¿Y qué hizo él? Se embarcó y se fue. Marcos capítulo 5 versículos 1 al 17. Queda claro que si lo negamos, Él no se impondrá por la fuerza. Pero si lo negamos, si nos deslindamos de Él, corremos el riesgo de que Él se deslinde de nosotros cuando menos querríamos que lo hiciera. Jesús ha afirmado en Mateo 10:33: y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Luego de la resurrección, Jesús envió un recado especial. Marcos 16:7 nos dice: pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Sabía que si no lo hacía así, Pedro no querría ir a Galilea avergonzado por sus negaciones, pero este mensaje no solo hace sentir perdonado a Pedro, sino amado. También la mostró en el caso de los Gadarenos. Cuando se fue, les dejó al ex endemoniado con la encomienda de darles testimonio de la misericordia de Dios. Marcos 5, 18 al 20. Dios no se desentiende de quien lo niega. Dice en Isaías 65:1: fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. Pidámosle a Dios la gracia de nunca negarlo y de mantenernos siempre fieles a Él, para poder esperarlo con serenidad, gozosamente confiados en su grande fidelidad. El siguiente atributo o cualidad es Cristo Jesús, ejemplo de misericordia. Los siguientes principios de relatos del Nuevo Testamento indican la forma en que el Salvador demostraba misericordia y cómo podemos ser nosotros misericordiosos hacia los demás. En la última cena, horas antes de la entrega, Judas Iscariote participó de la cena de Pascua con los otros discípulos. Cuando Jesús les dijo: uno de vosotros me va a entregar, los discípulos, incluso Judas, le preguntaron: ¿soy yo, Señor? Jesús les respondió a Judas: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Después, ambos volvieron a encontrarse en la entrada del huerto de Getsemaní, y Judas le dijo: salve, maestro, saludándolo con un beso, por lo que Jesús le preguntó: ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? La respuesta del Señor, aun cuando no eximió a Judas de las consecuencias de sus acciones, no denota una acusación, sino más bien una forma de apelar a su discernimiento del bien y del mal. Después de haber sufrido horas de prisión, golpes, azotes, la marcha por la ciudad, el peso de la cruz y la crucifixión a manos de los soldados romanos, Jesús contempló con misericordia a sus torturadores y rogó: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús demostró misericordia optando por amar en vez de condenar. Al principio de su ministerio, Jesús se detuvo junto a un pozo de Samaria
para descansar y refrescarse durante una de sus travesías. Una mujer se acercó para sacar agua del pozo y el Salvador comenzó a hablarle. Ella se quedó atónita de que él le hablara, porque los judíos no se trataban con los samaritanos. Pero él pasó por alto las tradiciones que la rebajaban a ella a los ojos de otras personas. Le enseñó sobre el agua viva del Evangelio y le testificó diciendo: yo soy el Mesías, el que habla contigo. Juan 4, del 3 al 39. Asimismo hizo con Zaqueo. Algunos de los discípulos protestaron diciendo que Jesús había entrado a alojarse con un hombre pecador. No obstante, él había percibido las buenas cualidades de Zaqueo y respondió según el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículos 9 y 10. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús demostró misericordia al dar a los demás muchas oportunidades de arrepentirse y ser perdonados. Los líderes de los judíos eran los enemigos más encarnizados del Salvador. Trataron de matarlo porque lo consideraban una amenaza a sus tradiciones. Sin embargo, Jesús los exhortó repetidamente a arrepentirse y a reconciliarse con la verdad. Las Escrituras registran por lo menos 10 sermones importantes que él dirigió especialmente a esos líderes en los que describió sus pecados y los invitó a arrepentirse. Un ejemplo lo tenemos en Mateo capítulo 13, versículos 54 al 57. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Jesús demostró misericordia al no tener rencor. A pesar de su humillación pública y de su intenso sufrimiento a manos de la gente de Jerusalén, el Salvador no se irritó contra ellos, sino que expresó tristeza porque se negaron a arrepentirse. Jerusalén era el lugar donde ocurriría el sufrimiento final y la muerte del Salvador. Él podía haber sentido resentimiento y enojo hacia la ciudad y su gente, pero en cambio muchas veces expresó tristeza por la iniquidad de ellos y su rechazo a arrepentirse, como nos deja ver Lucas en su capítulo 23, versículos 27 y 28. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Jesús demostró misericordia al ayudar a los necesitados. Jesús realizó muchos milagros entre la gente en tiempos de necesidad. Sanó a un leproso, calmó el mar y levantó de los muertos a la hija de Jairo. Devolvió la salud a un hombre enfermo junto al estanque de Betesda, sanó a un sordo que tenía dificultad para hablar y curó a 10 leprosos. Todas esas personas se encontraban en una situación desesperada. El Salvador ha señalado el camino que debemos seguir. Esforcémonos por ser misericordiosos al no culpar a otras personas, optar por amar en vez de condenar,
dar a los demás muchas oportunidades de arrepentirse, dejar de lado el rencor y ayudar a los necesitados. Cuanto más reconozcamos y recordemos las muchas misericordias que recibimos por medio de Jesucristo, más aprenderemos a ser misericordiosos con otras personas. Un atributo o cualidad más es que Cristo Jesús, ejemplo de justicia es. El Evangelio de San Mateo 21, versículos 12 y 13, nos muestra una ocasión en que se indignó Jesús. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Era patente que Jesús se hallaba enojado, y con buenas razones. Tal vez nos cueste trabajo imaginarlo en ese estado, dada su habitual apacibilidad. Por supuesto, mantuvo un perfecto dominio de sí mismo, ya que sus sentimientos eran de justa indignación. Cristo penetró en el sagrado recinto y se topó con un espectáculo bochornoso. Atestado de comerciantes y cambistas, aquello parecía más un mercado que un centro religioso. Pero, ¿qué había de injusto en la situación? Que el templo divino no era para ellos más que un lugar de explotación e incluso robo. Jesús amaba la ley de Jehová y se regía por ella, mientras que los guías espirituales de su época la torcían y aplicaban mal. A ellos les dijo en Mateo 23:23: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ciertamente, aquellos maestros de la ley no aclaraban lo que es la justicia de Dios, sino que más bien lo oscurecían. Los caudillos religiosos sepultaron la ley de Dios bajo un cúmulo de reglas y disposiciones instituidas por el hombre. Pongamos por caso la ley sabática. Lo único que prohibía era trabajar ese día, reservado para la adoración, la renovación del espíritu y el reposo. Sin embargo, los fariseos la convirtieron en una carga. Jesús señaló enérgicamente que los fariseos estaban equivocados tocante al precepto sabático y que de hecho no habían comprendido su razón de ser. Explicó que como Mesías era Señor del sábado y por tanto tenía derecho a efectuar curaciones milagrosas ese día, y las hizo abiertamente, con lo que subrayó ese punto. De este modo mostró por anticipado la restitución de la salud que llevará a cabo en la tierra durante su reinado de 1000 años. Ese periodo será el sábado por excelencia, en el que la humanidad fiel descansará por fin de siglos de trabajo sometida a las cargas del pecado y la muerte. Amén, aleluya, gloria a Dios. Jesús también aclaró lo que es la justicia al promulgar una nueva ley, la ley de Cristo, tras haber completado su ministerio en la tierra. Esta, a diferencia del código mosaico que la antecedió, no dependía tanto de normas escritas como de principios, aunque sí incluía órdenes directas. Examinemos ahora, hermanos, 3 formas en las que aclaró con su ejemplo lo que es la justicia. Primero, evitó con toda conciencia toda injusticia.
Muchos abusos se cometen cuando las personas imperfectas se vuelven arrogantes y se extralimitan en el ejercicio de su autoridad. Pero Jesús no actuó nunca así. Lucas 12, versículos 13 y 14, nos enseña que en cierta ocasión se le acercó un hombre y le pidió: Maestro, di a mi hermano que divida conmigo la herencia. ¿Cómo le respondió Jesús? Hombre, ¿quién me nombró juez o repartidor sobre ustedes? A pesar de que el intelecto, el juicio e incluso la autoridad que había recibido de Dios Padre superaban a los de cualquier otro ser humano, Cristo se negó a intervenir en aquel asunto, ya que no estaba autorizado para ello. Segundo, Jesús también procedió con justicia al predicar las buenas nuevas del reino. Actuó sin prejuicios, procurando con empeño llegar a todo tipo de oyentes, ricos o pobres. Los fariseos, por el contrario, despreciaban a los más humildes, la gente común, y les aplicaban la fórmula despectiva Am Haaretz, gente de la tierra. Cristo tuvo el valor de corregir ese abuso. Cuando enseñaba las buenas nuevas, o en lo que a este particular se refiere, cuando alimentaba a las personas, las curaba, comía con ellas, o hasta las resucitaba, respaldaba la justicia del Dios que desea llegar a hombres de toda clase. Tercero, su sentido de la justicia era muy misericordioso. Jesús tendió la mano a los pecadores y ayudó con presteza a los indefensos. Por ejemplo, en vez de promover la confianza hacia los gentiles, como hacían los líderes religiosos, ayudó e instruyó a algunos de ellos, pese a que su misión se centraba en el pueblo judío. Accedió a realizar una curación milagrosa a instancias de un oficial del ejército romano y dijo: no he hallado en Israel a nadie con tan grande fe. Mateo 8 del 5 al 13. ¿Es usted como Jesús, que busca la justicia, no importando el costo? Si es así, gloria a Dios por su vida. Un atributo o cualidad más es Cristo Jesús, ejemplo de fe. Creo, hermanos, con todo mi ser, que Jesús es Dios y que esta es la fe de nuestro pueblo. Si Jesús no fuera Dios, perdería sentido por lo que decimos de Él. Su vida, su predicación y su testimonio nos serviría de muy poco. Pero creyendo firmemente en su divinidad, tomó una fuerza muy especial toda su humanidad. Hasta hace no muchos años, pensaban los teólogos que Jesús, durante su vida terrena, lo sabía todo, lo pasado, lo presente y lo futuro. Conocía todas las ciencias, todas las técnicas, todos los inventos que se iban a realizar a través de la historia. Pero en estos últimos tiempos, en los que tanta gente se ha dedicado a estudiar con profundidad la Biblia, hemos sabido aceptar la realidad que muestran los evangelios, que Jesús fue un hombre completo y que como todo hombre, Él no lo conocía todo y por consiguiente estuvo siempre en actitud de búsqueda y de aprendizaje y tuvo muchas dudas en su caminar, crisis y tentaciones. Esto no dice nada en contra de su divinidad. Justamente el que Dios quisiera hacerse hombre completo con todas sus consecuencias es una de las asombrosas maravillas de su amor hacia nosotros. Jesús vivió una humanidad con mucha más profundidad que cualquiera de nosotros y en su humanidad encontró como lo más íntimo de sí mismo al propio Dios. Jesús se sabe unido al Padre con una intimidad total y desconocida para nosotros. En su vida y en su conducta no hay otra razón de ser que el Padre.
Creer que el Jesús histórico conocía todo sería confundir su vida terrenal con su vida gloriosa de resucitado. No se pueden atribuir al Cristo terrenal cualidades que son sólo del Cristo glorioso. A algunos les cuesta admitir que Jesús tuviera fe, porque piensan que Él veía siempre a Dios como los bienaventurados del cielo. Aunque en el Nuevo Testamento no se habla expresamente de la fe de Jesús, no hay duda de que en numerosos pasajes se le atribuye una actitud de fe. Dice la carta a los Hebreos 12, versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Según este texto genial, Jesús es presentado como el modelo perfecto de los creyentes, el que ha llevado la fe a la plenitud de la perfección, experimentándola en su propia vida en una situación humanamente muy dura, al tener que elegir entre el gozo y la cruz, pasando por encima de la ofensa y el desprecio. Jesús es el modelo perfecto de la fe perseverante. Él ha tenido que luchar hasta el final para dar toda su perfección a su actitud de creyente. En todo momento tuvo Jesús una actitud muy sincera de búsqueda de Dios. Poco a poco, desde sus más tiernos años, a partir de una actitud constante de oración, fue comprendiendo cada vez más profundamente quién era Dios para él y qué quería Dios de él. Desde las raíces culturales de su pueblo, desde la meditación constante del Antiguo Testamento, desde la observación de la realidad de la vida, iluminada siempre por una fe sincera y profunda, Jesús fue comprendiendo cada vez mejor al Dios de Israel. Se fue haciendo más transparente su actitud de hijo que se siente querido, hijo débil, agradecido y obediente a su Padre. En los evangelios sinópticos, la escena de las tentaciones está centrada a nivel de la fe en lo más profundo de la actividad y la personalidad de Jesús, su relación con el Padre y su misión al servicio del reino. Jesús supera sus tentaciones históricas y con ello va madurando cada vez más su fe en el Padre y en el reino. La actitud que tuvo Jesús desde sus primeros años de continua búsqueda de Dios y sumisión a Él fue cuajando en una conciencia cada vez más clara de que Dios le había mandado al mundo con una misión muy especial. Jesús no es simplemente un mensajero del Padre que trae un mensaje de parte de Él. Jesús mismo es el mensaje. El Padre no decidió enviar regalos a los hombres por medio de Jesús. Envía a su propio Hijo. El Evangelio de Juan 3:16 nos lo deja ver claramente. Deseo sinceramente, hermano, hermana, que la fe que nos fue mostrada por nuestro Señor nos sirva en aquellos casos donde sintamos que nuestra fe está menguando, para fortalecernos espiritualmente, esperando con gozo el retorno de Cristo Jesús por su iglesia amada. Un ejemplo adicional de los atributos o cualidades de nuestro Señor es Cristo Jesús como ejemplo de sensibilidad. Dice la carta a los Gálatas, capítulo 6, 9 y 10 versículos. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Cuándo es que podemos discernir la oportunidad de hacer bien a otros? Cuando somos sensibles. La sensibilidad
Es el valor que nos hace despertar hacia la realidad, descubriendo todo aquello que afecta en mayor o menor grado al desarrollo personal, familiar, social y espiritual. Poseer una buena sensibilidad es sinónimo de poseer una rica espiritualidad. La sensibilidad espiritual nos dirige a nuestra sensibilidad humana. El mayor ejemplo de sensibilidad de Jesús la encontramos en el pasaje que nos habla que resucitó a Lázaro. Pero, ¿qué sucedió antes de que Jesús hiciera este milagro? El pasaje de Juan, capítulo 11, versículo 33 al 35, nos habla sobre esto. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo al centurión en Mateo 8:7, yo iré y le sanaré, éste respondió, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Qué estaba demostrando con esto? Sensibilidad espiritual. La sensibilidad espiritual de un hombre se conoce en los términos soy indigno y sé propicio a mí. Observe que cuando Jesús oyó de la sensibilidad espiritual del centurión dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y cuando oyó del publicano, sé propicio a mí, dijo que éste había salido del templo justificado. ¿Cómo puede comenzar a sensibilizar su corazón? El apóstol Pablo nos dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Examínese, hermano, para ver si está en la fe, si está en el amor, si está en la gracia, si está haciendo el bien, y déjese de reunir y comenzará a perder sensibilidad espiritual. No lo haga, por favor. Quiero concluir contándoles una historia que leí y me hizo reflexionar muchísimo. Nos dice esta historia. Recibí una llamada telefónica de un muy buen amigo. Me alegró mucho su llamada. Lo primero que me preguntó fue, ¿cómo estás? Y sin saber por qué le contesté, muy solo. ¿Quieres que hablemos?, me dijo. Le respondí que sí y me dijo, ¿quieres que vaya a tu casa? Y respondí que sí. Colgó el teléfono y en menos de 15 minutos él ya estaba llamando a mi puerta. Yo hablé durante horas de todo, de mi trabajo, de mi familia, de mi novia, de mis deudas, y él, atento, siempre me escuchó. Se nos hizo de día. Yo estaba totalmente cansado mentalmente, me había hecho mucho bien su compañía y sobre todo que me escuchara, que me apoyara y me hiciera ver mis errores. Me sentía muy a gusto y cuando él notó que yo ya me encontraba mejor, me dijo, bueno, me voy, tengo que ir a trabajar. Yo me sorprendí y le dije, ¿por qué no me habías dicho que tenías que ir a trabajar? Mira la hora que es, no has dormido nada, te quité tu tiempo toda la noche. Él sonrió y me dijo, no hay problema, para eso estamos los amigos. Yo me sentía cada vez más feliz y orgulloso de tener un amigo así. Le acompañé a la puerta de mi casa y cuando él iba hacia su coche le pregunté, ¿y a todo esto? ¿Por qué me llamaste anoche tan tarde? Él se volvió y me dijo en voz baja, es que te quería dar una noticia. Y le pregunté, ¿cuál es? Y me dijo, fui al médico ayer y me dijo que estoy muy enfermo, tengo cáncer. Yo me quedé mudo
Él me sonrió y me dijo: ya hablaremos de eso, que tengas un buen día. Se dio la vuelta y se fue. Pasó un buen rato hasta que asimilé la situación y me pregunté una y otra vez por qué cuando él me preguntó cómo estaba, me olvidé de él y solo hablé de mí. Cómo tuvo fuerza para sonreírme, darme ánimos, decirme todo lo que me dijo estando él en esa situación. Esto es increíble. Desde entonces mi vida ha cambiado. Suelo ser menos dramático con mis problemas. Ahora aprovecho más el tiempo con la gente que quiero. Hemos visto los siguientes 7 atributos o cualidades y podríamos enumerar muchas más. Y yo les quiero dejar esta reflexión. Imitar a Cristo, actuando conforme a su ejemplo en nuestras vidas, es convertirnos en su instrumento para servir a otros y guiarlos a alcanzar los objetivos que el Señor tenga para ellos y también para nosotros. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder.
quiero más. Yo quiero más y más de Él. Yo quiero más y más de Él. Oremos para dar gracias a Dios por su hermosa palabra del día de hoy. Gracias, Padre, te damos por tu hermosa palabra de este día, pidiéndote, Señor, que tú permitas que quede grabada en lo más profundo de nuestro ser, que nosotros hayamos podido entender y asimilar estos 14 atributos o cualidades que en 2 prédicas continuas acerca del tema hemos visto. Que tú, Señor, pongas en cada uno de nosotros el querer como el hacer. Padre, guíanos para imitar a nuestro Señor Jesucristo, seguir su ejemplo y convertirnos en un modelo que sirva a otros en su desarrollo. Danos la sabiduría para tomar las decisiones correctas y de esa forma ser, con los dones y capacidades que nos has dado, instrumento de tu acción y propósito en la vida de los que nos rodean y en la nuestra propia. Te doy gracias, Señor, porque tú eres la luz que guía nuestro camino. Eres la fortaleza de nuestra vida, porque nos muestras a cada instante y a través de toda tu bendita palabra lo que tú quieres y esperas de cada uno de nosotros. Danos, Señor, danos de ti, bendito Padre, para que nosotros podamos ser cada día más como tu Hijo amado, como nuestro Señor Jesucristo. Gracias te doy, Señor, por escucharnos siempre, aun sabiendo que no lo merecemos, que tú inclinas siempre tu oído amoroso para escuchar lo que nosotros te agradecemos y te pedimos, y que siempre tu palabra nos dice y nos hace la promesa que todo lo que te pidamos en su nombre nos será concedido. Por eso es que, bendito Padre, te agradecemos y te pedimos todo esto en ese nombre maravilloso que es sobre todo nombre, en el nombre de aquel que dio su vida para que nosotros pudiéramos tener salvación y vida eterna, pero que durante todo su ministerio terrenal nos enseñó los atributos y cualidades que tú quieres y esperas que tengamos. Gracias te doy por todo esto en su nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Es mi ruego, hermano, hermana, que Dios le bendiga y le guarde, haga resplandecer su rostro sobre usted, tenga de usted misericordia, alce sobre usted su rostro y ponga en usted paz. Bendiciones, hasta la próxima.